Bien, Beatriz, muchísimas gracias. Comenzamos con la primera entrevista de esta mañana. Continuamos abordando las diferentes opiniones que surgen en torno a la aprobación que hizo el gobierno del proyecto Neptuno en Arasatí. Vamos a recibir esta mañana al presidente de OCE, a Raúl Montero. Montero, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bueno, acá hemos abordado diferentes aspectos de este proyecto, desde la sociedad civil, trabajadores, también estuvo por aquí Ortuño desde el directorio de OCE en representación del Frente Amplio. Para el directorio oficialista de OCE, ¿cuál es la necesidad de este proyecto tal cual se viene planteando? Bueno, la necesidad para nosotros es imperiosa. La fragilidad que tiene el sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable es muy grande por varios motivos. Primero, porque el sistema de reservorios que tiene Santa Lucía y además los caudales instantáneos que a veces nos da son insuficientes o han estado al límite de ser insuficientes. Creo que hemos tenido suerte y hasta ahora no nos hemos quedado sin agua por ese motivo. Pero además hay otros dos motivos por los cuales Montevideo puede quedarse sin agua. Uno es porque la planta de Aguas Corrientes ya está al límite. Se vivió el récord ahora en enero de este año de 702.000 metros cúbicos en el día. Y además la capacidad de transporte de esa agua que produce Aguas Corrientes hacia Montevideo también está al límite. Estamos con tuberías, una que es la fundacional de 151 años, otra que tiene alrededor de 60 o más, 40 y una sola funcionando de este siglo. Las tuberías están funcionando muy cerca de las presiones aconsejadas como máximas por los constructores. ¿Pero no había planes alternativos para ir sobrellevando esta situación y no llegar a esta situación límite que usted menciona? Yo no los conozco. O sea, ¿qué planes? Le pregunto. No. Cuando nosotros llegamos a OCE, primero, teníamos agua para 40 días. Por suerte, fue en abril del año 2020, el 24 de junio llovió y nos solucionó todos los problemas. Si no hubiera sido así, que hubiera sido probable, hubiéramos tenido graves problemas. Cada vez que se rompe alguna llave, algún dispositivo de una de esas 4 tuberías, nos hemos quedado sin agua. Capaz que algunas veces no se han dado ni cuenta ustedes, porque ha sido mucha la celeridad de los funcionarios de OCE para repararlas, pero el año pasado nos quedamos sin agua en la zona de Tres Cruces, y todo fue por una válvula que se había roto y no fue un problema mayor. Si sucede un problema mayor, creo que estaríamos días sin agua. ¿Cuáles eran los planes que había, que recibimos nosotros? Hacer una represa de Casupá. Pero yo digo, para tener agua yo preciso materia prima, o sea, preciso agua bruta, un río, una laguna, un embalse, preciso capacidad de producción y preciso capacidad de transporte. Casupá solo me soluciona lo primero, solo me da materia prima, pero sigo con la misma capacidad de producción de agua potable y sigo con la misma capacidad de transporte. Y todavía dependiendo de una sola cuenca, todo único, una sola cuenca, una sola planta y un sistema de tuberías que son 4, bastante al límite. Y además si se rompe una nos queda, no hay redundancia, lo que se llama, o sea, no es que si se rompe una las otras sustituyen a esa que se rompe. Eso no se da, o sea, es como si tuviéramos un solo sistema también único de transporte. Por eso nosotros apoyamos este proyecto, porque este proyecto nos soluciona que, primero, que somos independientes de aguas corrientes. Segundo, tenemos una fuente diferente, ya no es de Santa Lucía, es el Río de la Plata. Tenemos una nueva usina y tenemos una nueva línea de bombeo, una séptima línea de bombeo, si ustedes me permiten. Y totalmente independiente
y nueva. Yo creo que eso es lo fundamental. Y además, una planta tal que si por algún motivo, y no estoy anunciando ninguna catástrofe, por favor no lo piensen así, si dejara de funcionar por horas o por un día Aguas Corrientes, yo sería capaz con esa planta de darle por lo menos 80 litros por habitante y por día a todos los montevideanos y a todos los canarios que también toman agua de ese sistema. Bueno, Montero, ¿no había otra alternativa distinta a Arasatí? Pienso por los reparos que se han puesto desde los trabajadores, las organizaciones civiles, como decía en Lore, que han planteado, por ejemplo, la cuestión de la salinidad, del costo que tiene. ¿No había otra fuente de ingreso, ya sea de agua o una represa, otra alternativa a Aguas Corrientes y Arasatí? Miren, si yo quisiera igualar al proyecto Neptuno y pongamos que hacemos Casupá, para igualarlo yo necesitaría ampliar Aguas Corrientes, lo cual me debe salir... ¿No se podía construir otra Aguas Corrientes, otra planta similar a las Aguas Corrientes en otro lugar? ¿Como va a ser, por ejemplo, el proyecto Neptuno? Bueno, la planta es tecnología más nueva, pero es sistema convencional, es una planta similar. Por eso que le decía, usted señalaba algunos momentos críticos durante el año, ¿no? Menos lluvia, más consumo de agua. Lo que se señala por parte del sindicato y demás es que los días de mayor consumo de agua también coinciden muchas veces con esos 20 días de salinidad, por ejemplo, más fuerte que tiene el Río de la Plata. Pero es que yo no he encontrado grandes contras al proyecto de Arasatí. Las críticas van por otro lado, por la forma de encararlo, por la forma de hacer... Falta de transparencia y se presentó un recurso ante el Tribunal de Cuentas. Bueno, la falta de transparencia lo pongo en duda. Hace 2 años que estamos estudiando el proyecto. Yo estuve en la Cámara de Diputados en régimen de comisión general y muchos diputados tenían los mismos libracos que es el proyecto que tenía yo. O sea... ¿Por qué un consorcio privado y no OCE? Bueno, que OCE no hace una obra por sí sola, yo diría que hace 50 años. O sea, OCE no es capaz de hacer una obra, de hacerla, de ejecutarla la obra. Si tú me dices, ¿por qué no hago una licitación convencional? Yo creo que estamos hablando mal, me parece, y nos estamos expresando mal. No ustedes, digo, la generalidad de la gente. ¿Por qué OCE y no consorcio privado? Bueno, seguramente si llamáramos a licitación, los mismos que propusieron esa solución se iban a presentar y era probable que ganaran, porque una de las empresas hizo una usina en Melo, otra de las que se presentaron hizo una usina en Durazno, por ejemplo. Han hecho plantas de tratamiento de líquidos residuales. Son las empresas, 2 o 3 de las empresas que en general, dentro de otras 4 o 5 más, han hecho todas las obras importantes de OCE en el Uruguay en estos últimos tiempos. ¿No comparte lo de los 300 millones de dólares más caro? No comparto, porque ahí estamos sumando mal. O sea, yo no puedo sumar, primero, son muchos temas. Sí, claro, y tenemos pocos minutos. Yo sé, y es difícil hablar apurado. No, más que nada porque son planteos que se hicieron acá mismo que me parece oportuno que se puedan aclarar. Me parece injusto que sumemos lo que nos sale durante 17, 18 años, la anualidad que planteó la CND por esta obra, y del otro lado se maneje solo los 210, 220 millones que puede salir la obra, y ni siquiera se compare con lo que saldría si la financiáramos por el BID o por el Banco Mundial o por la CAF. O sea, por ejemplo, el Ferrocarril Central. ¿Cuánto sale la obra del Ferrocarril Central? 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a pagar el Estado? 2.400 millones de dólares. ¿Eso es porque está mal? No, es el costo del dinero. ¿Y el canon que se le va a pagar al consorcio? Yo no le voy a pagar canon, yo le voy a pagar... Es la mejor alternativa, costo-beneficio para los ciudadanos y para el Estado uruguayo, ¿no? Bueno, miren, la OCE tiene 400 y pocos millones de dólares de presupuesto. Cuando asumimos también debíamos ese dinero.
400. O sea, no tenemos tampoco capacidad de endeudamiento. De los que nos queda de funcionar, de pagar sueldos y de pagar el servicio de deuda, que son como 50 millones de dólares anuales, me quedan 70 millones para invertir. Yo, por año. ¿Cómo encaro con 70 millones, que además no los puedo destinar totalmente a eso, ¿verdad? No los puedo destinar totalmente a esa obra, que sale 4 veces más, 3 y pico veces más. ¿Cómo puedo encarar sin buscar otra forma? Yo no tengo... Escúchame, si una persona se va a comprar una casa y toma un préstamo hipotecario, seguramente cuando termine de pagarla y mira todas las cuotas que pagó, no sé, capaz que no queda muy contento, ¿verdad? Pero eso es si hubiera tenido el dinero hubiera sido otra cosa, pero si hizo eso es porque no lo tenía. Montero, está eso sobre la mesa y está también, digo, para empezar, ¿no? A entender un poco más. Está eso, ¿y quién va a administrar la planta de OCE? ¿Quién va a ser el dueño durante la gestión, digamos, por tantos años? Como claramente está... Se construye y ¿qué pasa? La va a operar OCE. La va a operar. Pero se ha dicho... que OCE no tenía capacidad para eso, faltan funcionarios, gente... Bueno, estamos a 2 años y pico de eso. Yo creo que podemos solucionarlo a eso. Me parece que es una crítica de futuro, que si llegamos a 2 años y medio y no tenemos gente para operarla, yo admito que es válida la crítica, pero no ahora. Claro, pero con la planta creada y sin funcionarios, ¿después qué pasa con eso? Bueno, pero... Se acepta la crítica, pero digo, es un problema que se presenta. Bueno, pero critíqueme dentro de 2 años y medio, no ahora que yo no tengo gente. No la puedo tener tampoco. Lo bueno me parece es entender cómo hacer. Se construye por parte del consorcio de empresas y después la administra OCE. La opera OCE. ¿Y la planta de quién es? La planta es del primado hasta que la terminemos de pagar. Y pagamos no un canon, pagamos por disponibilidad de la infraestructura. Si la planta no funciona, yo no pago nada. O sea, aquí no hay un gasallago. O sea, aquí si me colocan 40 kilómetros de los 80 y se fundió la empresa... Se hace cargo el privado. Yo voy a perder ese tiempo, perdí el tiempo, ese que es muy valioso el tiempo, pero no voy a perder $1 ni un peso. Y tampoco me puede pasar... O sea, las empresas corren ese riesgo, ¿verdad? Corren ese riesgo de ejecución, pero también corren el riesgo de financiación y corren el riesgo de precio. O sea, si después por algún motivo se equivocaron y sale más de lo que dijeron, tampoco tengo por qué pagar más. No es mi problema. O sea, es la construcción y además por año yo le tengo que pagar un canon o no. Sí. Yo le tengo que pagar por disponibilidad de la infraestructura. Es como si me la alquilaran, la infraestructura. Como si me la alquilaran, pero con derecho a compra. Cuando termine de pagar, es mía. ¿Eso se va sumando a la devolución de claro. préstamo, digamos? Claro que sí. Y en los hechos eso no es de alguna manera una privatización del agua, es decir, como solo la puedo utilizar con esa infraestructura que no es mía, es como que el objeto que es el agua bruta no lo puedo tener, o sea... Mire, OCE se dedica en el interior también al saneamiento, ¿verdad? O sea, al final del saneamiento hay lo que nosotros llamamos PETAR en la jerga, pero es planta de tratamiento de líquidos residuales. En la Constitución está en el mismo renglón el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. Hace décadas que las plantas de tratamiento están gestionadas por privados, por empresas. Le digo más, el saneamiento en Montevideo es de la Intendencia de Montevideo. Sí, exacto. Hace décadas también que es una empresa privada la que gestiona la planta de tratamiento de líquidos residuales. ¿Y yo voy a dudar de que es la Intendencia la responsable del saneamiento en Montevideo? No, eso no. Sigue siendo la Intendencia la responsable frente al montevideano de ese servicio, así como va a seguir OCE seguir siendo OCE el responsable del servicio de agua potable frente a los montevideanos y algunos canarios, repito, porque el Metropolitano es más grande que Montevideo. O sea, quien mantiene el vínculo con el cliente sigue siendo OCE. O sea, sigue siendo ante OCE que el cliente va
a protestar si el agua es de mala calidad, a protestar si el agua es insuficiente, ¿no? Y con quien firma el contrato. Casi todos los especialistas en derecho administrativo y constitucional dicen que eso es lo que vale para cumplir con ese artículo 47 de la Constitución. Montero, ¿cómo está valorando estas declaraciones que han surgido de la Intendencia, de que esta es una falsa solución, no están de acuerdo, que falta consultar a la gente? Y va un poco en línea el recurso presentado ayer también por el sindicato, ¿no? ¿Qué valoración se está haciendo de esta oposición a la planta? Primero, con mucho respeto. Todo lo que venga, nosotros tenemos la obligación de escuchar. Segundo, quiero decirles que algún recurso entró el viernes a última hora. Ayer recién habían comenzado a leerlo la gente de jurídica, que además muchos de ellos están trabajando en la elaboración del pliego porque tampoco hemos parado. Y segundo, tercero, yo creo que todo el tema de participación ciudadana se debe dar cuando ya tenemos algo más que un anteproyecto. Hasta ahora teníamos un anteproyecto. Nosotros dimos un puntapié importante ahora, o sea, no el inicial, pero sí dimos un paso importante. Creo que ahora recién estamos en condiciones y vamos a hablar con el Ministerio de Ambiente, porque en general esas instancias se dan a través del Ministerio de Ambiente, cuando la aprobación de todas las aprobaciones ambientales que haya que hacer. Pero sí, pensamos que recién ahora estamos en condiciones, porque tenemos algo más concreto para decirle a la gente, bueno, nosotros queremos hacer eso, ¿qué opinan ustedes? Ya tenemos que cerrar. ¿Qué va a pasar en enero con las tarifas de agua? No lo sé. Mira, la tarifa de OCE se hace por una paramétrica, que en general lo único que hace es ajustar de acuerdo a cómo evolucionó el dólar, cómo evolucionó el costo de vida, cómo evolucionó diferentes cosas. Hasta ahora hemos ajustado de acuerdo a esa fórmula. ¿Por debajo de la inflación? Sí, por debajo de la inflación, porque fue un 6% y la inflación está más arriba. Está más arriba que... Pero se espera poder mantener el aumento por debajo de la inflación. Cosa que a nosotros sufrimos mucho. Sí, todas las empresas, usted también. Sufrimos muchísimo. O sea, si a nosotros nos dicen que necesitamos inversión y nos dicen que vamos a seguir como estamos, quiere decir que si venimos con un déficit de inversión, vamos a seguir con eso. Pero bueno, OCE tiene una función social y tenemos que apechugar, si ustedes me permiten la palabra. Muchas gracias por estos minutos. A la orden. Cerramos por aquí entonces la charla con el presidente de OCE. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.